Bueno, muchachos, entonces iniciemos nuestra clase del día de hoy. Recuerden las cámaras, por favor. Profe, yo estoy sin cámara. Mi mamá ya habló con el profe Eduardo. Bien, Angie Beltrán. Mi mamá le escribió esta mañana al profe Eduardo. listo. Ok. ¿Listo? Entonces los demás a ver la cámara, muchachos. Miremos así rápidamente. ¿Emily está? ¿No está Emily, Abril? No, señora. ¿No? Ella no se conecta casi, ¿cierto? Sí, me parece que No, solo señora. se ha conectado. Esa nunca se conectó, profe. No, cierto, yo aquí tengo todo, o sea, como si no se conectara. Daniel Felipe Acosta. Acosta. ¿Está? No está. Bueno, ya ahí le coloco. Samuel Alba. No está tampoco. Angie Tatiana Beltrán, sí la tengo. Hasblady Bernal. Laura Hasblady Bernal. ¿Sí está? No, tampoco. Mariana Bonilla. ¿Está? Tampoco. Sí, profe, presente. ¿Sí está? ¿Dónde? Ah, listo, ya. Ya la vi. Camilo Carranza. ¿Sí está? Ya. Joan D.K. Castro. ¿También está? ¿O no, muchachos? Alguien que me diga si sí o no está. Nicolás Cetina, tampoco se conecta. Julián David Chiribi, ¿está? ¿No está? ¿Chiribi? No, profe, yo no lo veo. Bueno, sí tengo a Paula Andrea Corredor, tengo a Lina Camila González, a Denis Salomé, por acá me falta a Andrés Camilo Guardia. ¿No está? Juan David Guerrero, sí está, lo tengo por acá. Luisa María Guzmán también está, ¿sí? Diego Alejandro Jiménez. ¿No está? A Jiménez Laura Tatiana. ¿Está, muchachos? Tampoco. No, profe, tampoco. Daniel Felipe Mancera sí está. Joan David Navarro. Navarro tampoco está. Tengo a Samuel Esteban Osorio, Juan David Ramírez, Angie Paola Roa, no sé si Sánchez Arbeláez está. Sara Carley, no, tampoco está por ahí. Evelyn Giselle Sánchez, ¿sí está? Sí, profe, aquí estoy. Listo. Está Nicole Diana Sánchez. Diana está. Sí, señora. Bueno. Sí. Ashley Daniela. Sí, señora. También. Por aquí a Sara Giselle Vargas y a Ashley Daniela Vargas. Están las dos. Y por aquí Velasco. Velasco Riquemel Nicole Fernanda. ¿Está? ¿No está? Listo. ¿Quién faltó por nombrar ahí, muchachos? Que no lo haya nombrado. Yo, profe. ¿Quién? Julián Dígame el nombre. Julián Ortiz. Ortiz, Julián. Listo. Valery Torres. Valery Torres, por acá también. ¿Quién más? ¿Nadie más? Bueno, muchachos, listo. Bueno, aquí pues mirando rápidamente lo de la lista. Bueno, nosotros tuvimos clase, no me acuerdo qué día. ¿Qué tema fue el que tratamos ese día? A ver, ¿quién se acuerda? El costumbrismo. Eso, ese día tratamos algo del costumbrismo, pues vimos de qué se trataba, cuáles eran las características, como cuáles los principales autores. Listo. Bueno, entonces para el día de hoy, entonces vamos a tratar el siguiente tema. ¿Sí? Entonces aquí les voy a compartir pantalla, les voy a mostrar un video y ya pues hacemos una socialización de esto. Entonces presten atención, muchachos.
¿Qué es una novela? La novela es una narración escrita en prosa, más extensa que la de un cuento y cuyo argumento y personajes están más desarrollados, es decir, más elaborados que en el cuento. Don Quijote de la Mancha es una de las novelas más famosas del mundo y fue escrita por el español Miguel de Cervantes en el año 1605. ¿Cuál es la estructura de una novela? La estructura tradicional de una novela es introducción, que es la presentación de los personajes, el marco narrativo y el problema. Nudo, desarrollo de la intriga, del problema que se aborda en el texto. Y el desenlace, que es la resolución del problema planteado. ¿Qué tipos de novela hay? Hay muchos tipos de novelas, de aventuras, fantásticas, realistas, policíacas, históricas, etc. Aquí vemos unos ejemplos, por ejemplo, Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, Harry Potter de J.K. Rowling o Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle. ¿Cuáles son los elementos de la novela? Los elementos de la novela son los personajes o protagonistas, el ambiente o lugar donde ocurre, el tiempo o la época, la trama, historia o problema sin resolver. Bueno, muchachos, entonces aquí en este corto video trataba de ¿qué? De la novela. ¿Quién me puede decir de pronto que entendió qué es la novela? ¿No? ¿Alguien? Pues decía que es una narración escrita en prosa. Pero escrita en prosa, ¿qué más también? A ver, ¿qué otra? Que es como más extensa Extensa. que la de un cuento y un argumento. Ajá, muy bien. ¿Quién más iba a hablar? ¿No? Bueno, muy bien lo que ustedes han dicho. Entonces, hoy vamos a tratar el tema de la novela. Entonces, pueden escribir, o escriben la fecha en el cuadernito. ¿Ahí tienen cuadernito a la mano? ¿Sí? Entonces, escriben la fecha y escriben el título, la novela. Ya aquí les voy a compartir pantalla. Bueno, entonces la novela, pues es, como decía, es una narración extensa, se encuentra en prosa, pues de carácter ficticio, pero también puede ser inspirada en la realidad. Presenta, pues toda una intencionalidad, y con la intencionalidad, pues de esta es presentar como la vida de los personajes y su mundo interior. Pues por eso la novela es tan extensa, se hace necesario pues hacerla en capítulos, por esto se diferencia del cuento. Pues si quieren, copian esta definición, muchachos. ¿Listo? Van copiando esa. ¿Listo? Bueno. Entonces, esta es como la definición en sí de lo que es la novela. ¿Qué características tiene la novela? Entonces, una que es una narración prosística, que es una narración que tiene elementos pues tomados de la realidad o también de la imaginación del autor, y en ocasiones pues tiene algo de poético también.
Si quieren, solamente copien como el título así de las características, muchachos. Y si de pronto, pues ustedes ya esa manera voluntaria lo que quieran copiar de estos apuntes. Laura Bernal. Sara Pinzón. Esperen que es que están aquí. Bueno, entonces. ¿Se puede volver un momentico, por favor? Ah, listo. Ustedes me van diciendo. Entonces, que los elementos pueden ser tomados de la realidad o también de la imaginación del autor. Julián levantó la manito. Julián, ¿qué va a preguntar? Julián, ¿va a preguntar? No, señora. ¿No? Ah, bueno, listo. ¿Listo? ¿Podemos seguir con la otra característica? Bueno, entonces dice que la amplitud y la complejidad. Todo este género es muy amplio, pues es contrario a lo del cuento, que pues el cuento solamente se caracteriza por ser una síntesis, ¿sí? Es algo muy concreto. Esto hace que la obra, pues de estas obras sean complejas, sean complicadas, se entrelazan varias líneas de acción, hay cambios de ambiente, hay numerosos personajes, cada personaje pues tiene distintas problemáticas, pero entonces dentro de esto se da como un enlace progresivo de toda esta obra, por eso hace que sea tan extensa, porque se trata como pues de todos los personajes, de todos los, ay, esperen, yo admito aquí, vale. De todo, trata de los personajes, de los ambientes, de las diferentes problemáticas que se presenten dentro de esta obra. Listo, ahí les voy dejando, les voy con despacio para que ustedes puedan ir tomando apuntes de esto. Como veíamos en el video, pues una de las principales novelas fue, o es, ay, Valerie no puede entrar, vuelve y se sale. Es Don Quijote de la Mancha, esa obra fue escrita en 1605, ¿sí? Por Miguel de Cervantes Saavedra, muchachos. ¿Listo? ¿Puedo pasar esa? Sí, señora. Sí, bueno. Otra característica de la interpretación o imagen de la vida, entonces que refleja la vida, pues sin que pretenda pues ser como una reproducción fiel de ella. El novelista inventa un mundo pues de su propia imaginación, pues ya es donde viene a jugar un papel muy importante, pues como los aspectos que él tome en cuenta de alguna situación real o si quiere colocarle un toque imaginario. La imagen o retrato que hace el novelista es más coherente, ordenada y más lógica a veces que la vida misma, ¿sí? Entonces él en su desarrollo de su temática pues le va dando como a veces un orden más coherente de lo que de pronto se puede presentar en la vida real. ¿Listo? ¿Puedo pasar a la siguiente? Sí, señora. ¿Sí? Bueno. Bueno, aquí otra característica es la cosmovisión. Entonces, una visión del mundo es un sentido muy amplio, es muy extensa como esa visión, esa panorámica que tiene cuando incluye sus personajes principales, pues y no solamente también los personajes principales, sino pues como todo el mundo que está rodeando, todo el mundo que rodea a estos personajes. ¿Sí? Entonces decimos más bien que es como una macrovisión, ya es algo pues en grande. ¿Listo?
La siguiente característica es la verosimilitud. A la verdad que se pueda creer, pues el lector como que esa capacidad que pueda hacer de que las personas crean en eso que él está escribiendo, que pues que transmita algo que sea como creíble para la persona que lo lee, que esté como tan metida en ese cuento, que se identifique hasta con esto que el escritor está haciendo. ¿Listo? ¿La puedo pasar? Y pues que también está aquí esta verosimilitud, también puede ser pues una verdad que puede ser obtenida de la realidad misma o puede ser pues también producto de la imaginación del autor. Otra característica de la novela es deleitar por medio de la palabra. ¿Sí? Entonces, la aspiración máxima de la novela es como el recreo del espíritu, pues es despertar en el lector el gusto y el placer por la lectura. Sí, su prosa, por lo tanto, debe ser amena, interesante, debe buscar, pues, llamar el interés del lector. Por eso es que a través de esto del lenguaje o de la literatura se deben utilizar tantas técnicas. ¿Sí? Debe tener en cuenta, pues, cuáles son las técnicas de la narración, tener en cuenta cuáles son como las palabras adecuadas que va a utilizar para esto, tener en cuenta, pues, un lenguaje literario. Y las descripciones deben de ser claras también. Pues todo esto con el propósito de que la persona, el lector, le tome interés y pues que de verdad la vaya a comprender y se entre tanto en este mundo que a veces pues como que se toman muy a pecho y se sienten parte como de eso que están leyendo. ¿Alcanzaron a tomar apuntes? ¿Sí? ¿Alcanzaron a tomar apuntes así? Pues eso es como así, o sea, lo Sí, que señora. les traigo hoy, que es la novela y cuáles son como las principales características, porque también hay que ver cuáles son los elementos, vamos a ver cuáles son las clases de novelas, ¿sí? Que hay novela policíaca, novela caballeresca, novela romántica, bueno, son infinidad, varias novelas. Ay, ¿será que se va a acabar el tiempo? No. Bueno, a ver. Entonces, copiaron, sí, que era la novela. ¿Cuáles eran las principales características? Sí, de pronto si a alguien le quedó faltando, me dice y se los devuelvo para que miren y les queden los apuntes ahí en el cuadernito. Yo, profe. ¿Sí? ¿Dónde quedó? Ya se las comparto entonces mientras... O sea, la idea no es, o sea, no es como correr, sino que a ustedes les quede bien entendido el tema. Le vuelvo a presentar las características. Por si alguien de pronto va a tomar. ¿Listo? Entonces vaya y ya le voy pasando. Qué pena, no lo puedo escuchar ahora. Bueno, entonces está la narración prosística, la amplitud y complejidad. La otra, la interpretación o imagen de la vida. ¿Sí? Por acá, alcanzaron a tomar nota de la cosmovisión. La otra, la verosimilitud. ¿Quién fue el que dijo que le ha quedado faltando? ¿Ya? ¿Puedo pasarlo? ¿O cuál fue la que le quedó faltando? ¿Quién fue el que dijo? Yo, profe, las características de características de la novela, pero ya De la novela. ¿Y de dónde le faltó? ¿Todas?
¿Sí? Señora, ¿No? ¿Cuál le quedó faltando, Joan? yo ninguna, profe. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, muchachos. Ya aquí voy a dejar de compartir, ¿ya? ¿Listo? Bueno, esas son así como a nivel general las características. De pronto alguien, ¿quién ha leído una novela o algo? A ver. Profe, yo no leo, pero yo veo. Pero ve las novelas, pero él no de leerlas, a ver, ya de leerlas, a ver quién ha leído de pronto alguna novela o de pronto un argumento, no todas, sino que se hayan remitido a una parte, a un argumento de esto, pues de pronto referencia para hacer un trabajo o algo. ¿No? ¿Nadie ha leído novelas? No les gustan las novelas de estos muchachos. No les gustan leer las novelitas. Bueno, pues eso es así como sí lo que les traía para hoy, que la novela, que son las características. Para la próxima clase entonces vamos a ver cuáles son sus elementos y cuáles son las principales características. Muchachos, una preguntita. ¿Ustedes ya vieron el cuestionario? ¿Cuál fue el que se colocó esta vez? Cuestionario, el número 3, ¿sí? Sí, señora. Sí, ese cuestionario lo resuelven, pero cuando salgan las clases, ya cuando terminemos de ver lo de la novela, ¿sí? Entonces ya lo pueden resolver. O yo no sé si de pronto ya por ahí algo no lo resolvió, pero yo les coloqué ahí la observación que hasta que no vieran las clases no resolvían esto. ¿Sí? ¿O alguien ya lo resolvió? Yo lo resolví. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo le va entonces, porque de Le todas saqué maneras, 100, profe. ¿sacó qué? 100 de 100. Ah, bueno, muy bien. Sí, porque después les va mal y después dicen que no habían visto la clase y eso, por eso yo les coloqué ahí la observación. Muchachos, estoy revisando sus trabajos para recomendarles, por ejemplo, si tienen cosas pendientes de los cuestionarios 1 o, bueno, cuestionario 2, realizar estas actividades porque nosotros ya estamos pues próximos a entregar 50%. Entonces, pues para que se pongan al día, porque hay algunos que de pronto... Profe, una pregunta. Sí, Daniel. ¿Cuánto es el 50%? Ay, mire que no me acuerdo si es el 6 de junio o el 12 de junio, no estoy bien segura, es unas dos fechas. Bueno, Pero me profe. parece que es como el 12, me parece. Es que Bueno, tengo como la duda en esto. Entonces, o sea, nos quedan como estas 2 semanitas para estar al día, para que se pongan al día con esas actividades, que organicen lo de los cuestionarios y qué más es lo de la, yo por aquí tengo anotado lo de la guía. Ahí he estado mirando. Para la próxima clase les tengo bien el dato, de pronto quién le falta, porque es que algunos puede que sí envíen los trabajos, pero entonces o coloquen los trabajos en otro lado y uno va a buscar y no les aparece ahí como no enviado. Entonces es para hacerles esa recomendación. Bueno, a ver, preguntémosle, entonces recordemos lo de la clase, ¿qué es la novela? ¿Quién me dice? Es una narración extensa en prosa. Sí. De carácter ficticio. ¿Ah? ¿Por qué será tan extenso esto? A ver, ¿por qué razón? ¿Por qué razón las novelas son tan extensas? Pues porque, no Porque sé, se basan en hechos reales, no se creen. en partes o en capítulos.
Ujú, porque, y ellos abordan pues de una, o sea, o el autor aborda de una manera muy amplia los personajes, también aborda su vida, el mundo interior, el mundo exterior, entonces pues por esta razón se hace que una novela sea tan amplia y pues a comparación del cuento, que el cuento pues es una síntesis, ¿sí? ¿Qué características recuerdan así de la novela? Características. Narración prosística. Ujú, ¿qué entendió que es esto de la narración prosística? A ver. Esa narración que, o sea, Profe, que narra hechos reales o ficticios. ajá, muy bien, también eso. ¿Qué otra característica? Interpretación e imagen de la vida. Ujú, muy bien. Realidad o Eh, imaginación del autor. ajá, muy bien. Amplitud y complejidad. Complejidad. Bueno, a ver, eso de amplitud y complejidad, ¿qué? ¿Qué característica tiene? O sea, ¿por qué? Dice que se entrelazan varias líneas de acción, hay cambios de ambientes, hay numerosos personajes con distintas problemáticas y pues también tiene un enlace progresivo dentro de la obra. ¿Cuál otra característica? Verosimilitud. A ver. ¿Verdad? Deleite por medio de la palabra. ¿Cómo? Como a ver, uno solito, de a uno, porque me hablaron dos y no escuchamos. ¿Verdad que se puede creer en el lector? También, muy bien. Se Eso. identifica con él. Y falta hablar de una. Deleitar por medio de la palabra. Ajá, eso, deleitar por medio de la palabra. ¿A qué se refiere esta? Ay. ¿A qué se refiere esta deleitar por medio de la palabra? Aspiración máxima de la novela. O sea, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es la intención del autor? ¿Sí? Y pues todo esto también lo puede llevar a cabo haciendo descripciones claras. También lo que yo les decía, hacer uso de diferentes, esto se llaman figuras literarias, diferentes también técnicas de narración. Pues para elaborar todo esto, pues juegan un papel importante todas estos como elementos en el momento de elaborar la novela. No sé si tienen dudas con respecto a esto. ¿Sí? No, señora. ¿No? No, señora. Bueno, hablamos también de que hay unos elementos en la novela. ¿Ustedes cuáles creen que son esos elementos? ¿A quién se le ocurre? A ver. ¿Qué elementos cree que tiene la novela? ¿Se acuerdan cuando vieron lo del cuento? ¿Qué elementos tenía el cuento? Narración, diálogo. Un diálogo, ambientación, acción, Los personajes. personajes o protagonistas. Características El del tiempo. personaje. Muy bien, entonces, ¿cuál? A ver, entonces, ¿qué se imaginan también que tiene la novela? Los personajes, el tiempo, la trama. Eso. El formato, el Ajá, narrador. eso. ¿Y El qué? lugar. El El lugar. lugar donde ocurre. Sí, muy bien, todo eso. Y si nosotros vamos a ver, pues una parte importante es el narrador, también juega un papel importante porque hay narradores que son personajes y también narradores pues que están, como dice su palabra, pues ya son las personas que escriben, narran la historia. Entonces, todo esto lo vamos a profundizar en la próxima clase. Entonces, pues por eso no hay necesidad de pronto pues que se vuelvan a conectar ahora. Entonces, no sé si de pronto tienen dudas con respecto a esto.
De pronto, para la próxima clase vayan leyendo por ahí, averigüen en cuáles son las clases de novelas. ¿Sí? Vayan averiguando cuáles son las clases de novelas, de qué se tratan, y pues para que todos, entre todos hagamos un conversatorio de esto. ¿Listo? ¿Alcanzaron a tomar los apuntes? ¿Bien? ¿Quedaron, o sea, bien? Sí, señora. Sí, señora. Señora. Bueno, entonces ahí para que no, así escribamos de una vez cuáles son los elementos de la novela. Entonces escriben ahí elementos y copian los que ustedes dijeron, personajes, la trama, ¿cuál más? Para que quedemos y la próxima clase entonces los profundizamos. La historia, el argumento, los personajes. El lugar. El lugar. ¿Sí? Y entonces después profundizamos en esto. ¿En qué año fue? Vamos a ver si prestaron atención. ¿En qué año fue escrita la novela de Don Quijote? Don Quijote, ¿cuándo fue? ¿En el siglo XIX? No. ¿Y en qué año? 1605. 1605. Hace una cantidad de años que escribieron esta novela. ¿Quién la escribió? Miguel de Cervantes Saavedra. Ajá, Miguel de Cervantes Saavedra, que Miguel de Cervantes Saavedra fue uno de los mayores como exponentes de la narrativa o de la literatura universal, ¿sí? Entonces, pues este es un gran escritor. Bueno, muchachos, el tiempo se va a acabar, entonces, pues agradecerles su atención. Lo que yo les digo a ustedes, lo importante no es como llenarse de contenidos y eso, sino que ustedes vayan entendiendo, que les quede claro cada cosa. Entonces, en la próxima clase, entonces, continuamos con lo de la novela, muchachos. Entonces, pues agradecerles su atención, desearles que tengan una buena tarde. Y yo ahora sigo con otra clasecita, todavía me falta una. ¿Ustedes siguen con clase ahora? Sí, señora. Sí, señora. Ahora.